Oración pidiendo la protección de nuestra patria. Señor, Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a Colombia, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Por tanto, Señor Dios de Abraham, ten misericordia de Colombia, porque nuestros enemigos quieren perdernos y exterminar tu herencia. Así, Señor, no desprecies esta parte que redimiste con el precio de tu sangre. Oye, Señor, nuestras oraciones. Sé favorable a nuestra suerte, levanta el azote de tu justo enojo y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente. Hola, muy buenos días. ¿Quién como Dios? Bienvenidos otra vez a la Lección Divina en vivo. Gracias al Señor que nos regala un día más para compartir con todos ustedes, que nos dejan invitarnos a su casa para que juntos hagamos la Lección Divina en vivo, un ejercicio que nos ha propuesto la iglesia en el que hacemos una lectura orante de la palabra de Dios, un ejercicio que tiene muchísimos años en la iglesia, pero que quizá nosotros por simplemente ser católicos de partido de bautismo, como los llama el Papa, nos dedicamos simplemente o nos consolamos simplemente con ir a misa el domingo, ir a misa cuando hay un matrimonio, acompañar a no sé quiéncito a la primera comunión o a la confirmación, y que las fotos y que la fiesta y que no sé qué, y que todas estas riquezas de la iglesia pues se van quedando como en un segundo plano. La Lección Divina, hacer una lectura meditada de la palabra de Dios. Sé que todos tenemos una Biblia en la casa. Creo que no estoy diciendo mentiras, muchos tenemos una Biblia en la casa, pero ¿cuántos de nosotros nos dedicamos un ratico a leer la palabra de Dios? Y no simplemente a leerla, sino a meditarla. Y por eso es que la iglesia nos invita a que todos los días hagamos este ejercicio. Lección Divina, una lectura orante y meditada de la palabra de Dios. Saludamos a todos los que llegan a la transmisión que hacemos a través de www.lazostv.com, a todos los que van llegando a través de Facebook, a través de YouTube. Bienvenidos también a este ejercicio. Escríbanos desde donde se conectan para que interactuemos, y vamos a conversar un poquito de lo que celebra la iglesia pues el día de hoy, esa santaza que nos tiene la iglesia para este día, Santa Rita de Casia. Hoy nos acompaña en la Lección Divina Marianita. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, Julio. Un saludo para ti y un saludo para todos los que nos acompañan hoy en la Lección Divina. Y efectivamente hoy tenemos a la super intercesión de Santa Rita de Casia en este día, santa de los imposibles, una santa que tiene mucho pues que enseñarnos. Es espectacular, la película es buenísima también si tenemos la oportunidad de vernosla, la historia es bellísima también, para que hoy profundicemos un poquito en eso, en su historia también si tenemos la oportunidad. Y bueno, pedir mucho, aprovechar y pedirle mucha intercesión a ella por todos los niños que se encuentran enfermos, muchos niños de la comunidad también que me están pidiendo oración, por las familias, por las mujeres, por las madres. Bueno, hay muchísimo que pedirle intercesión a Santa Rita, y en esta semana también pues que aprovecho y les pedimos también oración, que estamos haciendo este Jericó de oración para las elecciones de nuestro país, pues también pedirle intercesión de Santa Rita que nos ayude a proteger las familias en Colombia. Y bueno, contarles pues un poquito de Santa Rita, que es una santa pues relativamente conocida. En nuestro movimiento pues es una santa muy conocida porque es una mujer muy piadosa, de una familia cristiana, que le enseñaron muchas cosas. Es más, los papás eran pues muy apreciados pues dentro de la población pues donde vivían, que era muy cerca de Casia. Y bueno,
ellos lo llamaban pues para cuando habían dificultades, problemas entre los vecinos, porque era una época de mucha guerra, muchas dificultades, se peleaba mucho la gente y ellos ayudaban, porque como era una pareja muy cristiana y una familia muy cristiana, ayudaban mucho a solucionar los problemas. Santa Rita se acostumbró desde pequeñita a ir a visitar enfermos, a ayudar, a colaborar y pues a pesar de que ella siempre quiso ser religiosa, pues los papás viendo que ya pues era como el ocaso pues de su vida, le consiguen pues un esposo que ella no tenía muchas ganas de casarse, pero bueno, esa es la historia de ella, que fue, ahorita estaba leyendo y le decía yo a Juli, esposa, madre, no sé qué, esto, lo otro, de todo, porque fue hasta religiosa y fue estigmatizada y aparte de eso tiene el cuerpo incorrupto, o sea que uno dice, Dios mío, impresionante, pues ¿para qué? Para, pues no muchas cosas o no mucho escándalo, por decirlo así, para el mundo que ella haya podido hacer. Lo ha hecho más que todo pues después de su muerte, ¿no? El ser conocida pues por esas virtudes heroicas de haberse casado con un hombre pues de un carácter bastante fuerte, violento, un italiano pues bastante rígido, y que en la película pues se muestra casi como que era también uno de unas de esas familias pues que de tradición eran como de esas familias adineradas y con ciertas prácticas como asesinar a otros, así, como ciertas prácticas de esas, ¿no? Entonces, no mentiras, pues así era como que se mantenía pues el poder en esa época, Ajá. ¿no? Es Como también sacando tener del el medio el contexto. que esté estorbando. Exactamente, entonces ella, mejor dicho, ofrece todo, es una mujer que obviamente está ahí, que acepta el matrimonio, que acepta las dificultades, tiene 2 hijos y pues sabemos pues que antes de morir su esposo y de morir sus 2 hijos, pues ellos se convierten al cristianismo y mueren pues cristianamente, que eso es algo pues supremamente bonito y de mucho, pues yo creo que por eso es que es tan conocida en este momento, porque hay muchas personas que oran por la conversión de sus familiares. Claro, y bueno, sí. después de estos sucesos, de que ella también pues entrega a sus hijos a Dios, porque le dice, prefiero verlos, Señor, prefiero que te los lleves antes que verlos Claro, pecando. porque ellos, después de la muerte Del papá. del papá, ellos juraron vengarse Así es. de ese asesinato, y ahí fue donde Rita dijo, Dios mío, esto no puede suceder. Exactamente. Y se murieron después de una conversión. Una enfermedad. Exactamente. Santa Rita ahí ve como la oportunidad de cumplir ese deseo de ser religiosa y va pues al convento. ¿Y qué le dicen las monjitas? Sí, no, pues al comienzo pues pensaron que era una manera de que ella quería como escaparse de ese dolor, como que no querer asumir pues lo que le había sucedido, que de pronto no era vocación como tal, porque pues tampoco era que no quisieran ayudarla, sino que la cuestión es ser religiosa, es una vocación, No, y ¿cierto? aparte de Entonces que no es ella una había sido ya madre, había sido casada, esposa. eso no se había en visto. esa época, exactamente, en esa época pues Entonces le no era dijeron, no señora. Le decían no y le decían no y le decían no, y pues vemos obviamente que pues una de las cosas así como sorprendentes de la vida de ella, de los milagros pues que le sucedieron, fue que ella se queda dormida fuera pues eso es impresionante, porque ella casi que se volvió pues una mujer de, pues cómo decirlo, una mendigo pues. Ajá. Entonces ella durante un tiempo estuvo así en la calle, todo, viviendo así sin nada, pues por el dolor tan grande de sus hijos, de su esposo. Y pues uno por lo menos ve en la película que hasta cuando alguien la reconoce y le dice, porque era una mujer que cuidaba mucho a los enfermos, tenía muchos conocimientos, pues era una enfermera, pues por decirlo así, de la época, y cuando le piden que si ayuda a un enfermo, entonces ella como que se acuerda de eso la hace salir, va y pide que la dejen ingresar nuevamente, entonces ella dura un tiempo como en una oración y en un tiempo así como dedicada pues a la oración y pidiéndole al Señor que se haga la voluntad de Él, y termina pues dentro del convento. Y lo más sorprendente es que la hermana le había dicho, si algún día no me acuerdo si era un árbol ni si era un rosal o era de algún fruto, le había dicho, si ese árbol algún día pues vuelve a florecer, que ya estaba seco, prácticamente ya estaban para quitarlo, si ese árbol vuelve algún día a florecer es porque ese día también te aceptaremos aquí en el convento. Y entonces cuando ella entra, al mismo tiempo florece ese árbol y es una cosa pues supremamente hermosa, y pues ella termina siendo religiosa, siendo abadesa también que eso es como decir madre superiora pues del convento.
le sale Un estigma. un estigma de una de las espinitas Espinas de del Jesús. Señor. Ujú. Aparte de eso, pues tuvo complicaciones porque la espinita, perdón, el estigma tenía un olor bastante Claro, incómodo para, exactamente, para las demás. hermanitas. Cualquiera podría decir, no, a ella se le arregló la vida, pues cuando milagrosamente ese Entró al- árbol floreció, y aparte de eso, le cerraban las puertas en el monasterio y le decían, no, es que usted no puede porque usted es casada, no, es que usted no, pues fue casada, usted no puede porque tuvo hijos, y de un momento a otro el Señor la puso ahí dentro del convento, y ahí fue donde ellas dijeron, pues aquí, esto es milagroso que ella pueda estar acá. Todo Lo eso hubieran- podría decir, bueno, ahí se le arregló la vida, pero cuando fue religiosa, que en toda su vida, pues también fue todo un cuento, podríamos Fue decir. difícil, ¿no? Fue Fue fácil muy de difícil ser. para ella. Es una santa para nosotros consultar la vida de ella, aprender de las virtudes heroicas, porque eso es lo que sucede con los santos, ni siquiera por lo del milagro o ni siquiera por el estigma que tuvo en la frente, fue que la iglesia dijo, Rita de Casia será santa, no, fue por las virtudes heroicas de cómo fue que las vivió, y que eso es lo que tenemos que ver en los santos, más que los milagros que hacían, es esas virtudes que es lo que tenemos que imitar nosotros. Incluso el Papa de esta semana que hablábamos del Espíritu Santo, me impactó mucho esta frase que él dijo, que teníamos que clamar al Espíritu Santo, que es el que regala la santidad. Miren, un santo es porque deja al Espíritu Santo obrar en su vida. Nadie más puede ser santo si no es que el Espíritu Santo, que es santificador, que es prácticamente su trabajo, entre comillas, pues actúa en la persona. Y decía el Papa, esa santidad que no es un privilegio de algunos, sino que es vocación de Para todos. vocación para todos. Mariana estuvo esta semana viéndose también una película que está en cartelera ahora, que es la película de San Pablo, y desde la semana pasada, yo quiero hablar de la película, No, Mariana, espérese, no, pero es que yo quiero No hablar me de la película. quería dejar. Bueno, Mariana, ahora sí, ¿qué pasa en esa película? Pues que te tenía con tantas ganas de hablarnos. Juli, que es una película que, Dios mío, ojalá pusieran, es que como todas estas películas que han estado saliendo, pues últimamente que han estado buenísimas, una película pues para que desde donde nos estén viendo, consulten, a ver o miremos. Imagínate que esa de Fátima pues fue muy bueno porque vi que en varias localidades o en varias partes hicieron lo posible por tenerla, por pedirla, así sea por un día, y ese día se reunió todo el mundo pues a írsela a ver. Entonces pues tratar de buscar, claro que yo estaba mirando quién hizo la película, todo, y pues no es que haya sido así como que Goya Producciones o algo así que como así conocida. Pero hay que consultar y mirar y pedir la película porque es impresionante. Bueno, la película se llama Pablo, el apóstol de Cristo. Y es una película, pero de esas películas que uno se quiere ver 1000 veces, que es para tenerla pues en la casa. No les voy a contar la película, pero sí les voy a decir que es impresionante. Aparte de eso, porque, bueno, algunas cositas ahí para que queden como con muchas ganas de verselas. Los que ya se la han visto sabrán que, o sea, mira, salíamos los misioneros, claro, cuando fui, la primera vez que fui, porque ya fui a verme la otra vez. ¿En serio? Sí. Uy, no, y no me llevaste. Entonces resulta que era casi pues toda la sala de Lazo, ¿cierto? Pero pues normalmente uno, y comentábamos y decía, por ejemplo, Alexa, que también ha venido acá, la Alexia decía ese día, impresionante porque uno cuando ve películas, digamos, pues de fe, pongámoslo así, de fe, pero no del todo católicas, pues uno sale como, ay, qué lindo, sí, la fe, emocionado. Pero cuando son películas así como pues más, bueno, bíblicas y más como hacia la fe católica, Ajá. y mostrando no es la prosperidad o de que Dios puede hacer muchos milagros o lo que Como sea, esos sino- panoramas de como idílicos de un super atardecer con las Eso. florecitas, cosas que uno dice, bueno, sí, algún día. No, uno sale de esta película cuestionado, uno dice, Dios mío, no he hecho nada en la vida, es definitivamente, o sea, uno dice, sale con ganas, o sea, uno sale cuestionado, exhortado, pero al mismo tiempo dice, no, yo quiero dar la vida por Cristo. O sea, como sea, ¿a dónde? ¿Qué hay que hacer? Vamos a intentarlo, vamos a tratar de exigirnos, volver a la oración, a la mortificación, impresionante. Porque Yo he visto los cortos de la Ajá. película esta,
¿cómo es que se llama? El de la Pasión de Jim Cristo, Jim Caviezel. Caviezel. Bueno, No sé cómo se él pronuncia. actúa en la película, pero él no es Pablo en esa película. No, entonces resulta que va como para ponerles un poquito el contexto de la porque es película. porque no, es que no Es sabemos. basado, pues obviamente, en la historia de San Pablo, ¿sí? Pero resulta que es lo más impresionante, no es en ese Pablo o en ese San Pablo que uno conoce apostólico, que salió, recorrió, fue, y que Lucas fue uno de los que estuvo mucho tiempo con él, sino que es en el atardecer de su vida, de las últimas veces que a él lo Incluso preso. encarcelan, exactamente, él Ajá. está preso en Roma. Aparte de eso, que fue la última travesía de San Pablo, que fue irse a Roma. Estando allá, pues nuevamente lo meten preso, pero esta vez ya es más complicado porque lo acusan a él pues de haber quemado la mitad de Roma en esa época que estaba Nerón como el gran emperador. Entonces él lo acusa de haber sido él y los cristianos pues que fueron los que queman la ciudad. Entonces en ese contexto llega Lucas no estaba con él, San Pablo se había ido para Roma solo. Entonces es muy bonito porque narra muchas cosas de los hechos de los apóstoles, y por lo menos yo decía, impresionante porque es ver, o sea, yo ya no puedo volver a leer Hechos de los Apóstoles igual. Porque uno se imagina siempre, o sea, los apóstoles solamente en eso, en cuando estaban pues prendidos así, que prendían lo que fuera, fuego por allí, por allá, convirtiendo, Claro, porque uno bautizando. lee los hechos de los apóstoles y es eso lo los que narra. apóstoles hablando, empoderados de la palabra de Dios, de ese fuego que recibieron el Espíritu Santo, pero en la película se alcanza a ver como esa parte Ya. donde ellos estaban en su tristeza. Claro, ¿no? Y que San Pablo pues no voy a decir que era el último de los apóstoles, pero era de los pocos que quedaban, y es más, la gente era complicado, o sea, uno nunca se pone a pensar que de pronto ellos decían, es que, por ejemplo, muestran a un Lucas que está aún, ¿cómo decirlo? Hay algo muy interesante que dice San Pablo ahí. Él dice que Lucas le empieza a escribir todo lo que él hizo. Le dice, bueno, ven, aprovechemos, escribamos todo lo que tú has hecho en tu vida. Y entonces Pablo le dice como, pero ¿por qué vas a hacer que me vean a mí? Ujú. Entonces él dice, no es para que te vean a ti, es porque a través de ti yo vi a Cristo, y hay mucha gente que no conoció a Jesucristo y necesita que alguien de que por lo menos lo estuvo cercano a él o cercano a los que estuvieron cercanos a él, ¿sí? Nos siga diciendo y dejándonos este legado de lo que es él. Claro, entonces es una época en la que Roma está lo del circo romano, muriendo todos los cristianos, están escondidos, están supremamente temerosos. Lucas, por ejemplo, se muestra ahí como un apóstol que está viendo toda la situación y decía, yo nunca había visto tanta oscuridad en un lugar. Entonces es impresionante. Y bueno, Lucas es el Lucas evangelista. es Jim, sí, el evangelista. Que fue discípulo de San Pablo, Exactamente. que no escribió tampoco. evangelio. ¿Cómo así? San Pablo, no tenemos evangelio de San Pablo. No, porque todo lo que resulta que todo lo que, por ejemplo, lo que se escribe de San Pablo lo escribió Lucas. Todo lo que está escrito en los Hechos de los Apóstoles fue narración que le dio San Pablo a Lucas. Muy bien. Entonces, bueno, el caso es que es ver a un Pablo que ya está ahí sabiendo como que son sus últimos días, lo último, ver todavía la parte de las luchas humanas, pues, o sea, que a veces como que él sentía mucha fatiga de estar ahí, era flagelado constantemente, era golpeado, era escondido, estaba en la oscuridad, todo el mundo estaba pues como preso en unas celdas, y a él lo tenían en un hueco pues por allá metido. Entonces ver como esa debilidad también del apóstol al final, pero que no se quebrantaba su fe. Es impresionante las palabras que dice, es impresionante cuando le está narrando ahí en un momento de mucha debilidad, porque han pasado un montón de cosas dolorosas ahí. Aparte de eso, nosotros escuchamos hace poco en los Hechos de los Apóstoles, en las lecturas que veníamos leyendo en Pascua, de Aquila y de Priscila, ¿cierto? Sí, que eran sí. la pareja que acompañó a San Pablo, que él pues en Roma como que les ayudó pues a su conversión. Y entonces también ellos están ahí, Aquila y Priscila han formado una comunidad en Roma, y entonces esa comunidad ha tenido muchas dificultades y todo, y entonces en eso de que le está narrando a Lucas como los sucesos de su vida, pasan cosas muy impresionantes, y Lucas les decía, Dios mío,
Pablo, no sé qué más decirle, o sea, yo tengo también quebrantado mi corazón por todo esto que está pasando. ¿Cómo así? Aquí no hay amor, no sé qué, como que, y entonces Pablo se levanta supremamente, pues, y lo mira y le dice, claro, porque él estaba quebrantado, o sea, su fe se estaba quebrantando en ese momento, él fue y les dio una cara, pero dentro tenía muchas preguntas y muchas cosas. Entonces, claro, y Pablo le empieza a decir el amor, el camino es el amor, que eso mismo le había dicho Lucas a ellos, y empieza a decirle la frase de, pues, el Primera de Corintios 13, pero empieza a decírselos y uno dice, yo decía, qué impresionante, porque uno dice, esto de pronto lo pudo haber dicho antes, pero cuando le dice que lo copie, él estaba en un momento en el que él había sido golpeado, no podía ya casi ni ver, estaba ciego, estaba viejo, estaba pensando que ya se iba a morir, o sea, quiero decir, dice eso no en el momento de su vida apostólica donde todo el mundo se está convirtiendo, eso me pareció supremamente impresionante, impactante, sino que lo dice en un momento en el que él mismo está ahí y él hubiera podido huir de la cárcel, él hubiera podido salir, pero él dice, no, yo estoy aquí es porque se conozca la verdad. Es más, ni siquiera se muestran grandes milagros, como por decirlo así, dentro de la película, y teniendo la oportunidad de hacer milagros, él dice, y a personas que, por ejemplo, a romanos que le dicen, venga, pero muéstreme los milagros, y él le dice, es que yo no soy el que hace milagros, los hace Dios. Pero ¿dónde está? Es que muéstreme. Y él sabía, no actuaba con esa intención de ser pues el milagrero, de que se convirtieran así, sino que les decía, no, ustedes tienen que tener el encuentro personal con el Señor, y yo voy a orar para que ustedes lo tengan. Sí, o sea, son cosas muy impresionantes, o sea, la película es totalmente increíble, véansela antes de que, pues de acá en Medellín está en City Plaza, que es por allá en Envigado, es supremamente lejitos, Muy pues, lejos. muy lejos, pero vale la pena totalmente. No sé, espero que no se la hayan llevado todavía y que esta semana tengamos la oportunidad, pues tengamos, ¿no? Ya quiero decir, ya quiero ir por tercera Otra vez. Pero no, es impresionante, hay mucho más que decir, de verdad que no, por todo y todo, véansela. No Muy se bien. vuelve a leer igual. los Pablo, hechos. apóstol de Cristo, De se Cristo. llama la película. Normalmente las salas de cine que la están Son proyectando es. En Cinépolis se llama la sala de cine. Bueno. Y aquí en Medellín, pues por ejemplo, está en City Plaza, que es como un centro comercial, que queda en Envigado, que queda por la Loma del Escobero. Bueno, sí, de todas maneras en cada una de las ciudades buscar Sí, dónde uno- están dándola para que pues no se la pierdan, y en las partes donde no esté pues también mirar quién es que la produce y mirar de qué manera se puede ver, podamos ver la película Pablo, apóstol de Cristo. Pablo, Está apóstol de Cristo, recomendadísima por Mariana. ¿Sí? Quisiera decir más cosas, pero tendría que contar la película, así que no. No, eso voy a no es hacer. buena idea. Vamos No, a hacer. pero una Ay, cosita más, ay, una bueno, cosita, Dios una mío, qué cosa. cosita, una cosita. Es impresionante, Willy, porque aparte de eso, uno ve a un Pablo, o sea, cuando él dice que lucha con cosas de la carne, pues no era solamente uno puede decir, oh, bueno, no, es que este pobre hombre todo impuro, no. Como él tuvo un pasado tan terrorífico, o sea, él muestran ahí que la persecución que él tuvo contra los cristianos, que mató a muchos Ah, él fue cristianos. malo. Él fue malo y él mismo decía, yo odiaba a los cristianos. Ajá. Y desde que escuchó a Esteban, decía, cuando yo escuché que Esteban, mientras lo apedreaban, decía blasfemias, como que perdónalo, Señor, no le tengas en cuenta este pecado, decía, en ese momento yo juré perseguir a todos los cristianos y acabar con ellos. Y entonces dice como esa parte. Entonces la cuestión es que muestran a un Pablo que tiene en momentos muchas pesadillas, precisamente por eso, o sea, sigue recordando todavía eso, o sea, le pesa en su corazón y en su alma aún, y entonces en un momento de mucha debilidad le cuenta a Lucas y le dice, todavía los recuerdo, los miro, los veo como si estuvieran en un lugar, como si no me ha sido revelado nada más, los veo en un lugar esperando como si no hubieran alcanzado la gloria. Decía él, y eso le pesaba tanto, o sea, sus pecados le pesaban tanto, pero al mismo tiempo uno ve en el desarrollo de la película que esos mismos pecados es lo que lo hacen a él misericordioso. Porque Lucas decía, es que los romanos no merecen nada, de verdad los romanos deberíamos irnos de aquí, no tener compasión con ellos, no tener nada, o sea, ¿cómo vas a decir que ellos merecen amor? Y decía Lucas, tú adorabas los mismos dioses griegos de ellos, ¿cierto?
tú esto, tú lo otro, y decía, y entonces él le decía como, recuerda que nosotros también tuvimos un pasado, recuerda que nosotros también fuimos malos y alguien esperó y confió en nosotros, y bueno, o sea, obviamente con las palabras de allá, pero le hace entender como, no olvides que tú también fuiste un pecador, yo no olvido que soy un pecador, eso me acompaña durante todo el tiempo, y eso es lo que le hace tener como tanta paciencia hasta con los romanos. Qué increíble. Impresionante. Impresionante. Para aprender mucho, porque uno no, cree que porque ya tuvo un encuentro con el Señor, entonces uno, pues todo quedó atrás y ya olvidémonos de todo porque el Señor ya se olvidó de todo y definitivamente nos falta mucha misericordia, ¿no? Mucho, Julio, sobre todo a los que creemos ser depositarios de la misericordia de Dios. No, la película es impresionante. Bueno, ahí están, invitados todos a verse. Pablo, apóstol de Cristo. Un saludito muy especial a todos los que llegan a la transmisión de la Lección Divina. Vamos a hacer la lectura orante de la palabra de Dios hoy, 22 de mayo, que en este segundo día de la séptima semana del tiempo ordinario, ayer con la fiesta de María, Madre de la Iglesia. ¿Sabías, Mariana, que estamos estrenando fiesta? Claro que sí, Juli. Tú estás muy emocionado por la fiesta. Sí, oiga, sí, imagínense, ni siquiera San Francisco de Asís pudo celebrar memoria de María, Madre de la Iglesia. Ninguno de los santos, ni siquiera los más cercanos, pudieron celebrar la memoria de María, Madre de la Iglesia, y a nosotros nos tocó ayer por primera vez vivirla. Un saludito muy especial a todos los que van llegando a través de las diferentes plataformas. Ángela nos saluda, también Miguel nos saluda, Fátima desde Ecuador, Milady también está conectada, Rosario, Cindy también un saludito muy especial, está ahí conectada, Betty nos saluda también, José nos saluda, Gudiela también está conectadísima, Flor Soler desde Duitama en Boyacá también está ahí conectadísima, Andrea López desde Mexicali también conectado, y un montón de gente. Dice Andrea que la parroquia de ella se llama Santa Rita de Casia, que por un sorteo que hicieron, ¿cómo le ponemos a la parroquia? Y salió Santa Rita de Casia. Entonces hoy, además que están en fiestas patronales en tu parroquia, Andrea, así que ponnos en oración, que necesitamos mucho. María Rubí también está por ahí con un montón de gente, Mariana, conectados desde muchos lugares. Dicen Santa Rita de Casia ruega por nosotros, nos saluda también a través de YouTube. Dice Romario Mejía, dice que lastimosamente no está en todas las carteleras y en todas las ciudades, por ejemplo que en Riohacha no está. Bueno, oremos para que algún día podamos ver estas películas. Viviana desde Yopal conectadísima, Fabio conectado en Cartagena, Sandra Milena, saludos desde Tuluá. Pide oración ahí por varias intenciones, varios piden oraciones por varias intenciones, así que pues ponemos como intención de esta lección divina esas intenciones que hay en su corazón, las que nos va escribiendo la gente en el transcurso del día, que siempre nos van llegando peticiones de oración, todo lo ponemos en este ratico de compartir con la palabra de Dios, orar con la palabra de Dios. No sé si ustedes allá en sus casas están listos para la lección divina. Mariana, yo la veo acá súper lista. ¿Lista? Totalmente, Juli, estamos muy bien. listos. Vamos a arrancar. Hagamos entonces la lección divina, Marianita. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que vengas a inundar cada uno de los corazones que se encuentran haciendo esta oración, que están conectados haciendo la lección divina, a todas las personas que se van a conectar después, que van a verla después, que van a hacer esta lección en otro momento. Te suplicamos, Santo Espíritu de Dios, que descienda sobre cada uno de nuestros corazones, traigas a ellos la calma, la paz, los dones, los frutos que cada uno necesita. Especialmente te pedimos toda la disposición para escuchar, entender, comprender esta palabra. Te suplicamos, Santo Espíritu de Dios,
que por medio de la Santísima Virgen María podamos meditar esta palabra, que también la escuchemos a ella como nuestra maestra, nuestra madre, nuestra reina, nuestra señora. A ti, mamá, te suplicamos que nos ayudes a clamar, que nos ayudes a tener nuestros sentidos, nuestros oídos bien atentos, bien despiertos a la palabra del Señor y lo que Él nos quiere decir en este día. Sobre todo ayúdanos, mamá, a ponerlo por obra, sobre todo ayúdanos a no desvivirnos pues en palabras, sino desvivirnos en hechos de amor. Te entregamos todas las intenciones que nos están poniendo en este día, las de las personas que están haciendo esta oración en este momento, nuestras propias intenciones, María Santísima, las ponemos en tu corazón inmaculado. Ayúdanos a tener paciencia, calma, paz, amor a la divina voluntad. Y ayúdanos a cantar en este momento al Santo Espíritu de Dios. Ven, María, con Él. Ven, Santo Espíritu, ven con tu esposa. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu, ven con tu esposa. Ven, Santo Espíritu de Dios. Y como un río, lávanos, y con tu fuego quémanos, y con María llévanos a Cristo. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Muy bien, después de orarle al Espíritu Santo, vamos con el paso 2 de la Lección Divina, que es la lectura del Evangelio, Marianita. ¿Qué Evangelio nos propone la Iglesia en este día? Juli, como dijiste al comienzo, ya empezamos a leer de continuo pues el Evangelio de Marcos, y tenemos a Marcos 9, del 30 al 37, que dice así. Y saliendo de allí, iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, o sea Jesús, que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos, y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán, y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa les preguntaba: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. Mariana, ¿qué pasó en este evangelio? Entendamos un poquito el contexto de lo que está sucediendo. Bueno, empieza pues esta parte del capítulo 9 que estamos leyendo, pues seguido de lo que estábamos viendo y leyendo ayer, que es que él iba pues como caminando, ¿cierto?, en su misión apostólica, y va caminando pues por Galilea en este instante, pero Jesús dice que no quería que supieran, porque estaba tratando como de tener un espacio para instruir más pues a sus discípulos. Dice acá, porque iba enseñando a sus discípulos. Es decir, cuando él se refiere aquí a discípulos, recordemos que más adelante va a hablar solamente de que llamó a los apóstoles, ¿cierto? Entonces cuando se refiere a los tenía discípulos, un montón de gente, todos los que lo seguían. Todos los seguidores de Jesús. Entonces iba caminando con todos los seguidores de Jesús, y como les decía, anterior a este capítulo 9 está el primer anuncio de Jesús de la pasión, y este se conoce como el segundo
el segundo anuncio de la pasión de Jesús. Entonces por eso él quería estar como con ellos, o sea, cercanos, porque les estaba dando muestras y como sabemos él siempre habló en parábolas, pero cuando hablaba a ellos pues les explicaba las parábolas o les decía cosas puntuales para que ellos, que eran como los más cercanos, como que estuvieran preparados para lo que iba a venir. Entonces es muy, muy impresionante porque les empieza a decir, el hijo del hombre será entregado en manos de los hombres, le matarán, a los 3 días resucitará. Que es prácticamente lo que nosotros pues acabamos como de vivir en todo este tiempo de la Cuaresma, de la Semana Santa y el tiempo de la Pascua, que es haber visto que este misterio era real, que es verdad. Y venimos nuevamente a meditar pues ese momento en el que el Señor les habla con tanta claridad, les dijo, o sea, es imposible decir como, acabando de vivir todo esto, decir como, ¿será que Dios sí lo habrá hecho? ¿Será que no lo hizo? ¿Será que...? Sino más bien mirarlo desde la perspectiva pues de que, Dios mío, Dios se los anunció, Él les estaba diciendo y estaba haciendo claro. Y que ellos pues no lograban entenderlo, era lo que decía ahí, y temían preguntarle, tenían miedo de como de hacerle más preguntas, de lo que Él les pudiera responder. Es más, miedo también al hecho de que como que no alcanzaban a terminar de comprender, que de pronto les daba miedo como hasta decir que él les dijera como otra vez, como vemos en los versículos anteriores que le dice, pero les dice, oh generación incrédula, entonces que de pronto fuera a ser un poquito así como tan duro como fue en ese momento, porque también se estaba refiriendo a ellos. Cuando Jesús dice a toda la generación, es a toda la generación, no era solamente pues a los fariseos o a la gente del pueblo o a este hombre que llevaba a su hijo, sino que se refirió también a ellos pues porque les faltó pues digamos oración y fe para expulsar ese demonio. Entonces ellos tenían de pronto miedo a preguntarle pues por el mismo desconocimiento. Entonces dice que luego de eso llegaron a Cafarnaún y una vez en casa, él les preguntó, ya no fueron ellos los que le preguntaron, o le siguieron haciendo preguntas, sino que Jesús se acerca y les pregunta, ¿de qué discutían por el camino? Y esto me hizo también recordar mucho ese camino de Emaús, porque el Señor también vuelve y cuando se acerca a los caminantes de Emaús les dice, ¿de qué es lo que discuten? ¿Qué es lo que qué es lo que están hablando ahí? Entonces es muy bello porque es recordar que ellos no estaban pues de cierta forma pues como invitando al Señor pues porque estaban diciendo que había muerto, ¿cierto? Y que ya no iba a resucitar. Y aquí lo mismo, como que no estaban teniendo en cuenta a Dios dentro de su conversación, a Él, al mismo Jesús que caminaba a su lado. Entonces dice aquí que ellos se callaron. Y todos entonces se pusieron como a pensar, pues en el camino nos pusimos a hablar que quién era el mayor, quién iba a ser el más importante, quién era el que iba a ser... decía el padre hoy en la homilía, quién iba a ser el ministro de defensa, el ministro de educación, ya el se ministro estaban de no sé repartiendo qué. los puestos. Exactamente, estaban mirando a ver dónde iba a entrar cada uno en los puestos públicos pues. Entonces resulta que Jesús les dice, entonces se sentó y llamó a los 12 y les dice, si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, le puso en medio de ellos, le estrechó entre sus brazos y les dijo, esto es muy bonito, hoy lo tomé de otra, o sea, hoy el Señor me puso en el corazón mientras hacía la lección otra cosa totalmente diferente. Y yo dije, oh por Dios, ¿qué es esto tan increíble? Dice, el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. El que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Y entonces, pues uno siempre ha dicho, ay, tan lindo Jesús, pues el Señor siempre nos ha dicho que debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos, pero esta vez me ponía algo en el corazón el Señor y era, qué impresionante, Él le dice, pone al niño en medio y dice, lo estrecha en sus brazos, el que recibe a un niño como este, en mi nombre, a mí me recibe. Y es la muestra de humildad tan grande que tuvo el Señor, porque el primero, o sea, Él siempre nos estuvo enseñando la pedagogía de Dios, lo que hemos venido diciendo, pero ¿quién fue el primero que se hizo niño? Él mismo. O sea, Jesús le dice, el que recibe a un niño como este es en mi nombre. Y vemos que desde el comienzo, desde que Jesús estuvo en el vientre de la Santísima Virgen María, que tuvo persecuciones, toda la persecución de Herodes hacia los niños. Entonces, él estaba también tratando, yo creo que como de dejarles claro a ellos que él fue el primero en hacer un acto de humildad grandísimo
y que él que esperaba que la gente viera era eso, que todo un Dios se había hecho tan pequeño, que cómo es que no eran capaces ellos de hacerse también pequeños como la inocencia de un niño, la pureza de un niño, y ver que hubieran podido recibir al Mesías desde que se engendró en el vientre de la Santísima Virgen María. Es que vemos que hubo personas que sí lo recibieron. Aquí entraba eso. Cuando el Señor les decía esto, también seguramente recordaba a Simeón, que lo recibió en sus brazos como un niño, lo estrechó en los brazos de él, a Ana de Fanuel, que empezó a decir y a predicar y a decir que el Mesías estaba aquí, que había llegado la salvación al pueblo de Israel, ¿sí? ¿Cuántos más? Los magos que fueron a adorarle, los pastorcitos que fueron a llevarles también, a adorarle también. Eso era eso. Si eres capaz de recibir a Dios como un niño, entonces era decir, me reciben ahora a mí, ahora ya no soy un niño, estoy hablando de las verdades, estoy diciendo, pero ni aún así me reciben. No me recibieron como niño, no me reciben ahora. Y entonces deja la constancia. El que recibe a un niño como este, ¿cierto? A mí me recibe, y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino que toda la ganancia, pues, que es lo que él iba a pasar a hacer, lo que él estaba anunciándoles, la ganancia de la salvación, de la resurrección, de la salvación. Ya dije de la salvación, sí, pero no iba a decir otra palabra que sí dice lo mismo, pero en otra palabra. Entonces me pareció muy bonito eso, pero ya seguimos en la meditación con más cositas que me dijo. Pero bueno, eso es lo que dice el Evangelio hoy. Súper. Muy bien. Hicimos una oración al Espíritu Santo. Lectura del Evangelio que nos propone la Iglesia el día de hoy. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 30 al 37. Ya estamos en el tiempo ordinario nuevamente y retomamos a San Marcos. Desde ayer pues estábamos leyendo, hoy precisamente con la continuación del Evangelio pues de esta semana. Entendimos qué fue lo que sucedió, dónde estaba Jesús, a quién le estaba hablando, contextualizarnos es muy importante cada vez que vamos a hacer la lección divina para poder comprender qué pasó en el Evangelio y ahí pasar a la meditación, que es el paso quizá en el que nos vamos a dedicar mucho más tiempo de esta meditación. ¿Qué me dice a mí ese Evangelio? Es una pregunta que nos hace la Iglesia para lograr meditarla. Escuchamos qué fue lo que sucedió históricamente con Jesús. Ahora, espiritualmente, ¿qué sucede en mi alma? Ya no ni en Mariana, ni en Julián, ni en un montón de gente. No, en ti. ¿Qué sucede con este Evangelio en tu alma? ¿Qué sucede con este Evangelio en mi alma? Y por eso, como siempre, habilitamos todas las plataformas para que ustedes nos cuenten. ¿Qué les dice el Evangelio de este día? ¿Qué frase les gustó? ¿Qué palabrita les llamó la atención? De esta manera, pues escuchándolos a todos ustedes, el Señor también nos habla a cada uno de nosotros. Cajas de chat habilitadas, línea de WhatsApp habilitada en este momento. ¿Cuál es la línea de WhatsApp? 340 11 900. Nos envían una nota de voz. Si lo hacen fuera de Colombia, 57 es el indicativo para nuestro país. Les voy a poner el link directo en las cajas de chat para que si están viendo desde sus dispositivos móviles le dan clic y los lleva automáticamente al WhatsApp. Graban su mensajito, un mensajito cortico, no muy largo, para que podamos participar muchas personas y meditamos juntos. Mientras que ustedes se animan, Marianita, ¿qué te dice el Evangelio a ti esta mañana? Bueno, Juli, estaba aquí, la primera frase que me impactó muchísimo, pues es la que él dice que él no quería que se supiera, pues que él iba caminando por Galilea con sus discípulos, porque esperaba tener un momento con ellos para poder decirles ciertas cosas, ¿no? Entonces es ver que Jesús necesita, me decía como, o sea, es bueno el apostolado, es bueno es tener la caridad, ejercer la caridad, porque el primero era pues el Señor, ¿cierto? Él quería siempre estar pendiente de los enfermos, de las viudas, de todo. Él estuvo siempre predicando y todo, pero ver que él mismo quería momentos en decir cosas puntuales para ellos, porque probablemente las demás personas no lo iban a entender, no iban a comprender. Es más, hubiera sido un escándalo más grande donde él hubiera empezado a decir, si fue un escándalo grande que él empezara a decir que era el pan vivo bajado del cielo y que debían comerlo, pues cómo hubiera sido de difícil entender, pues si no lo entendían ni siquiera los discípulos, eso de que él les dijera, me entregarán,
voy a tener que ser, bueno, golpeado de todo, me matarán y al tercer día resucitaré. Y entonces, pues él, si fue duro para esta cantidad de personas, no sabemos cuántas, digo yo, 200 personas que seguían a Jesús, pues que donde él hubiera dicho esto, pues a todo el mundo, pues entonces es decir, hay cosas que cada uno va como en un camino espiritual, ¿cierto? Hay cosas que el Señor me dice a mí que probablemente no entiendan otras personas, y hay cosas que el Señor le dice a ustedes o a Julián o lo que sea, que yo en el momento no las voy a lograr entender totalmente porque yo no las estoy viviendo, porque no voy en ese camino espiritual, porque no voy en ese camino, en lo que sea, mi camino es uno, todos vamos al mismo fin, pero pues el camino por el que el Señor nos lleva pues es el de cada una de nuestras vidas. Claro, y el ritmo, la velocidad también es diferente. Exactamente, entonces me pareció muy bonito y hablábamos precisamente el otro día como con una siervita que estábamos sirviendo en un retiro este fin de semana y estábamos meditando en el Evangelio precisamente y ella decía pues que a veces a uno le sucedía que se quedaba mirando mucho, que los otros avanzaban y decía ella, sobre todo en la casa de siervas pasa mucho, pues que uno ve como los otros ya, mejor dicho, y que avanzan y que avanzan y que avanzan y que avanzan y yo le decía, pues en un momento eso que ella dijo y respecto al Evangelio que estaba, que en este momento no recuerdo bien cuál era, pues yo le decía que uno puede aparentemente ver que otros tienen pues mejores habilidades o que han avanzado en algo, pero si uno se pone a hablar con cada persona, todos van a decir como, pues sí, he avanzado puede que en esto o en lo otro, pero mi mayor dificultad es esta, y uno no logra comprender que de pronto uno ve en esos un montón de cosas, pero al mismo tiempo cada uno tiene luchas, tiene dificultades, tiene su humanidad, su debilidad con la que tiene que cargar, con la que tiene que ir haciéndole pues, cierto, con calma, con mañita, pues ahí lijando con tranquilidad. Entonces yo le decía a ella eso, entonces me parecía muy bonito porque es eso, es decir, el Señor quiere sacar una caridad grande, es sacar tiempo para tu alma. Una caridad grande es dejar que Dios te hable y que haga en ti sanación y que haga en ti y que a ti te muestre puntualmente qué necesitas trabajar, ¿sí? Porque hay veces que uno como misionero, sobre todo al comienzo, uno se desgasta demasiado en el apostolado, o sea, uno quiere hacer apostolado y apostolado y apostolado y apostolado y apostolado, pero pasa el tiempo, pasan los años y cuando te das cuenta tienes un montón de heridas y cosas que nunca trabajaste y nunca miraste y el Señor dice, bueno, este es el momento, pero resulta que cuando es el momento, digamos por decirlo así, él hubiera podido decir que era mucho tiempo antes también, pero cuando dices, bueno, está bien, ahora sí porque me quitaste todo, hiciste que todo se me quitara pues, ahora sí vamos a trabajarle como a la parte interior o me estoy dando cuenta que tengo esta herida, esto, lo otro, pues uno ahí como que se siente, no, se acabó la vida espiritual, no puedo más, no doy más, es que no, ¿cómo es que es posible que después de 2 años o 3 años o 5 o 6 o 20 años yo todavía esté con lo mismo, ¿sí? Entonces como que es necesario sacarle ese tiempo al alma y no será una sola vez y no quedaremos pues ya sanos o sin ese aguijón, como decía ahorita que San Pablo aún después de 30 años de haber recorrido de todas partes pues de por donde andó, no voy a decir del mundo porque no fue de todo el mundo, pues ya eso sería una exageración, sí, pero por todos esos lugares donde él hizo ese apostolado y aún a los 30 años y aún seguía con ciertas cositas, es decir, nunca será suficiente, pero la cercanía con el Señor siempre es importante, que Él trabaje en nuestra alma, que yo también esté pendiente de mi alma, que yo también esté pendiente de mi oración, la caridad primero, pues como nos lo han dicho muchas veces, es también con mi alma, ¿cierto? Entonces eso fue lo primero como que me llamó así muchísimo la atención, y lo otro, ya después lo que les estaba diciendo, esa parte en la que decía, yo he aceptado, pues cuando el Señor dice, quien acepta a un niño de estos en mi nombre, me acepta a mí. Y quien me acepte a mí, no me recibe a mí, sino que recibe también al Padre. Que me envió. Al que me envió. Uh-huh. Entonces eso me parece muy bonito porque me ponía a pensar, no solamente en eso tan hermoso que el Señor decía, es que fui yo el que primero les di ejemplo de que se debe ser como un niño. Fui yo el primero que me quise hacer como un niño antes de decírselo. ¿Y por qué? Porque si eres capaz de, o sea, digamos, si nosotros recibiéramos a Jesús como un niño, a veces uno quiere que Jesús ya sea grande, que sea el Salvador, que ya sea resucitado y me dé toda la gloria y me dé todo bien y me dé todo fácil. Pero ¿quién quisiera recibir a Jesús y lo bonito que trae una maternidad, pero lo difícil que fue? María hubiera podido recibir a Jesús ya hombre,
ya grande, y haber dicho: Jesús, yo quiero venir y quiero que tú seas mi mamá, y hagamos de cuenta que tú eres mi mamá y me recibes en tu casa y yo me quedo en tu casa, porque con seguridad Jesús quería albergarse en algún lugar, Claro, ¿cierto? Y él hubiera podido decir: me quedo donde María, hago, pero ya soy grande, ya no le doy todos los problemas, ¿cierto? Entonces, la Virgen María tuvo, me parece muy bonito porque los 7 domingos de San José lo dice en el segundo domingo, algo muy hermoso, y es cuando dice que en los dolores y gozos de San José, el segundo, bueno, no, es en el segundo domingo, pero bueno, dice que es una mezcla entre la alegría y el dolor, ¿cierto? Y que ese dolor, en vez de hacerlo sufrir, pues lo alienta pues como a seguir. Entonces uno podría decir, aunque José no estuvo en la pasión del Señor, para él ese gozo de haber traído al Salvador fue dolorosa. Es decir, implicó momentos de dificultad, el destierro, salir, ir de aquí para allá, hambre, de pronto frío, de pronto incomodidades. Entonces es eso, yo soy capaz de aceptar a Dios como un niño que quiere venir a mi vida, ir haciendo un proceso de espacio, de tiempo, de días, de meses, de años, o simplemente estoy esperando que Él llegue acá como el resucitado y ya, y mejor dicho, y haga todo por mí, y entonces eso mismo me haría a mí un hijo malcriado. Es más, nos puede hacer cristianos malcriados, y eso es lo que Dios no quiere. Si te haces como un niño, como Él, aceptas el hecho de que al comienzo no va a ser muy hermoso y feliz, porque hay una parte de felicidad muy grande, pero también hay una parte de dolor, y es empezar y empezar a caminar. Cada uno de los procesos de un niño, de uno como madre y de un niño, como cuando uno fue niño, pues traen cierta dificultad. Ay, Juli se está riendo porque no supe decir las cosas, pero me entendieron, ¿cierto que sí? Me entendieron. El caso es que me hice entender. No, sí. Hasta ese proceso de crecer duele, ¿no? Ese proceso de crecer trae muchas alegrías, pero también dolores. Y es eso, Dios mío. Yo me ponía a pensar, estoy aceptando no solamente a Dios en mi vida como Él que está queriendo crecer, quedarse conmigo de pronto 30 años, 40 años en mi casa y de pronto no salimos de ahí y qué bueno, quedémonos, ¿sí? Pero que al mismo tiempo, pues obviamente ya cuando llegue el momento de salir, o sea, es como que ya la vida de uno tiene que ser toda la vida de Cristo en un segundo. Un momento es de irte a recoger con Él en la casa, y otro momento es de salir y estar con Jesús en el apostolado, y otro momento luego puede ser que se te perdió en el templo y tienes que correr nuevamente al templo a entrar y a buscarlo y decirle: ¿pero qué te hiciste? Y le dice: es que yo estoy aquí haciendo las cosas de mi padre. ¿Y tú qué estás haciendo? Porque tú te estás yendo a hacer otras cosas. No, claro, eso no le dijo a la Virgen María, pero a mí sí me lo diría, porque ellos no se perdieron de hacer la voluntad de Dios. Yo sí me pierdo de hacer la voluntad de Dios. Fácilmente le dijo al Señor no y tomo mis propias decisiones, y cuando me doy cuenta estoy perdida. ¿Y a dónde tengo que volver? Al templo, a buscar a Jesús. Y que me dice: ¿y tú qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te quedaste y no te fuiste conmigo? Pues porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Y yo vine fue a hacer la voluntad de Dios. Y en tu vida quiero ser el niño que haga la voluntad de Dios. Entonces, bueno, aquí puedo seguir hablando, pero bueno, esto está muy chévere, muy bueno, y qué belleza. Dios sí es muy bello, precioso. Me quedé pensando, Mariana, en eso que tú decías de cuidar pues que la relación que hace Jesús con el niño pequeño, y del hecho de que Él quiso ser ese niño pequeño, porque, y pensando en eso que decías de cuidar a Jesús pequeño, o sea, muy lindo tener a un Dios, ese Dios que predican nuestros hermanos separados, un Dios de prosperidad. Un Dios de poder, un Dios de que... O el que esperaban los judíos. Ajá. Los judíos que esperaban un rey poderoso, el Salvador, el que iba a venir con carruajes, caballos, mejor dicho, legiones, pues enteras de ejército, ¿a qué? Acabar con todo el mundo, pues hacer que el pueblo escogido, los más de los más, pues los judíos que eran pues los escogidos y que solamente ellos iban a ser salvos, pues a que a él los hiciera poner en su lugar, en donde se supone ellos debían estar. Sí, amén. Vamos a escucharlos a todos ¿tú qué ustedes. te querías terminar de no, decir? que me quedé pensando en eso, ese cuidar ese Jesús pequeño, ese Jesús en nuestra vida, quizá el Jesús indefenso del pesebre, el que hay que alimentar, el que hay que alimentar, el que hay que cuidar, el que hay que buscar en el templo, como tú lo decías ahoritica. No, nunca había pensado como en ese Jesús
pues siempre nos imaginamos, cuando nos dicen Jesús, uno se imagina o a Jesús en la cruz o ya triunfante en el cielo, porque está triunfante en el cielo, pero difícil nos es quizá ese Jesús, como vemos en la Pasión de Cristo, en la película de la Pasión, en el momento en el que María se encuentra con él y Jesús cargando la cruz y cae en una de las veces que cae, y María recuerda, o Jesús recuerda el momento en el que el niño se caía y María iba y lo rescataba, lo levantaba de esa caída. Difícilmente uno se imagina a ese Jesús pequeñito que quizá tuvo que pasar por muchas cosas, pero que gracias a Dios tuvo a la Virgen María ahí con él. Jesús se hizo indefenso. Y ustedes saben que de todas las razas de seres vivos que hay en la tierra, no hay nada más indefenso que un ser humano. Pues ustedes ven que cuando nace una vaca, un ternerito de una vaca, a las 3 horas o yo no sé cuánto ya está de pie tambaleándose y todo, pero ya caminando y saltando. Y no sé si ustedes han visto una cabra bebé, que es lo más tierno del mundo y lo más cabra del mundo, es una cosa de locos. Pero un bebé necesita para poder abrir sus ojos no sé cuántos días, para poder después a comer una comida normalita, pues que no sea mucho tiempo. Imagínense cuántos años tiene uno que depender de sus padres para poder salir adelante. No hay criatura más indefensa que el ser humano. Y qué increíble poder meditar en esto, en el cuidado, por ejemplo, que hizo María de Jesús, cuánto tiempo. Y también este evangelio, que siempre uno trata de buscar a María en el evangelio, nos lleva a recurrir a María, a esa María que tuvo al Hijo de Dios y que lo cuidó, que no permitió que se le muriera, que incluso lo defendió cuando la muerte estaba ahí a la vuelta de la esquina. María y José hicieron hasta lo imposible, dejándolo todo atrás para conservar ese Jesús indefenso que tenían en ese momento. Que también sucede con nosotros. Jesús quizá ahora está tanto o más indefenso en nuestra alma, porque es que en el solo hecho de voltear a mirar, te arrebatan a Jesús de tu alma. El mundo está como está, de tal manera que vos volteas a mirar y ese Jesús que quizá lo tenías porque comulgaste esta mañana, ya lo perdiste porque tuviste una impaciencia, porque hubo una imagen que te hizo pecar con... Exacto, o sea, tenemos a ese Jesús indefenso en nuestra vida, en el día de hoy, más indefenso que hace 2000 años. Y fíjate, Juli, que ahí nos podríamos, o sea, quedar y nos serviría mucho, nos sirve mucho contemplar a Jesús ahí, porque uno quiere a Jesús que llegue y le haga milagros en la vida de una vez, pero el milagro más grande es que el hecho de que yo ya lo siga, y más en esta época. Pero para María fue o sea, ellos pedían el Salvador, y bueno, ¿quieres el Salvador? Bueno, hay un riesgo que correr, hay una vida que debes vivir. Y María decía, yo quería ser como la que sirviera a la mamá de Dios. Bueno, pues te tocó algo muy hermoso, pues mirándolo desde la Virgen María, que era ser la mamá de Dios, que eso pues no es cualquier cosa, ¿cierto? Pero al mismo tiempo eso le trajo a ella ¿qué? Pues ya sabemos, la Virgen María de 16 años, una niña que no estaba viviendo ya con su prometido. Es un momento muy difícil porque obviamente era todas las dificultades que tuvo ya luego de que pensaran que el Mesías ya, pues que iban a nacer, y que entonces Herodes mandó a matar a todos los niños, ¿sí? O sea, es ver que a ella también hubo dificultades, o sea, que Dios no vino de una vez a la vida de María a darle solamente gozo, mejor dicho, a hacerle todos los milagros que quería María, a hacerla con todas las joyas, a darle un palacio, a darle pues todo lo que ella mereciera como la reina, pues, sino que hubo primero un cuidado, y eso nos debe hablar mucho a nosotros de cómo debe ser nuestra vida y nuestro camino de conversión. Uno quiere que el Señor le haga todos los milagros, ya esto, lo otro, y probablemente lo que estamos haciendo es descuidar a ese niño que aún no sabe gatear, aún no sabe caminar, quiero decir, pero no porque Dios no lo pueda hacer, sino porque soy yo el que no estoy desarrollando eso a Dios así en mi vida. María lo supo hacer perfectamente, y José también. Bueno, ¿y cómo estoy yo desarrollando esa vida de Jesús en mi vida? ¿Sí?
qué impresionante todo esto, Mariana, por donde nos va llevando la meditación, porque tú ahorita hablabas que conversabas con una siervita, creo que era, del avance espiritual que va teniendo una persona en todo esto. Cuando uno tiene un inicio del proceso de conversión, no ando dando pasitos, pero uno se da cuenta que hay personas que, súper avanzan y que uno todavía pues va como en ese camino, pero va siendo como referencia a esto. ¿Qué tanto estoy dejando crecer a Jesús en mi alma? ¿Qué tanto estoy dejando o qué tanto estoy yo cuidando a ese Jesús pequeñito, indefenso, que Dios no deja de ser Dios por hacerse hombre, no dejó de ser Dios por hacerse hombre, tampoco deja de ser Dios por querer empezar a crecer en mi vida. Sin embargo, soy yo el que le voy dando, como quien dice, alas a Dios para que haga lo que tenga que hacer. ¿Quién es santo? El que deja que Jesús cumpla 33 años en su vida. Ah, espectacular. ¡Qué Estaba increíble! pensando, la Virgen María, estaba pensando exactamente en lo mismo, Juli. Qué belleza, el Espíritu Santo está soplando acá fuerte, tan fuerte que yo ya tengo que hablar con la chaqueta. Pero impresionante es porque yo pensaba, claro, por eso es que, digamos, uno puede alcanzar en esta vida la santidad, pero no te nombran, pues, por decirlo así, no es por eso que alcances la santidad, ¿no? Sino que las virtudes heroicas hasta el heroísmo de María, de estar al pie de la cruz, de acompañar a Jesús, hasta de verlo morir, pero tener fe y esperar a que resucitara, y que resucitara en la vida de ella, y que aún así ella tuvo que pasar un tiempo más, ¿cierto?, en el que estuvo aquí, hasta cuando ya conocemos y sabemos el dogma de la ascensión de la Santísima Virgen María, y aparte de eso, de María. la Asunción, ay sí, dije la Ascensión, Sí. ay perdón, la Asunción de la Santísima Virgen María, hasta el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María. Y aparte de eso, la coronación, o sea, quiero decir, recibe la corona de haber dejado que Dios hiciera en su vida todo. Eso, de que Jesús cumpliera sus 33 años en su vida, que Jesús se fuera aún y la dejara, pero estaba creciendo, eso es el desapego, o sea, son muchas Incluso cosas. el momento que estuvo sola, cuando Jesús murió. También en nuestra vida, Eso, por soledad, muy grande que esté Jesús en nuestra vida, que uno diría, pues claro, uno dice, claro, uno va creciendo y el nivel de vida de Jesús va aumentando también en nuestra vida, en la madurez, como uno puede ir manejando las cosas, en la apertura que uno tiene al Espíritu Santo y puede actuar frente a situaciones, pero llegan momentos en los que Jesús muere y también parece que Jesús ha muerto en nuestra vida, cuando uno dice, bueno, no, si yo ya estoy listo, yo ya estoy pleno, yo ya hago mis prácticas, los mandamientos los vivo como Dios quiere. Pero llega un momento en el que Dios permite que no esté ahí. Y uno dice, ¿dónde? Pero no exacto, le que como incluso sabor a nada. eso lo viven los santos, a lo que la iglesia ha denominado la noche oscura del alma. Qué increíble, Mariana, el poder meditar eso y el poder como encajar esto. Y vemos cómo la vida del espíritu tiene mucha relación a la vida cotidiana con la que uno vivimos. ¿Para qué? Para que uno logre quizá poder entender todo eso. Y vivir, pues, yo pienso que también es una gracia del Señor, digamos, que lo estemos hablando y comentando hoy, como les decimos, pues esto nunca es que esté acá como haya un libreto o algo, no, sino es ver que el Espíritu Santo nos quiere como hacer entender que hay que vivir, hay que dejar, y lo que decía Julia al comienzo, que decías algo del Espíritu Santo, ¿no? De llamar al Espíritu Santo y dejar que venga y sea Él quien nos santifique. Pues claro, ¿quién fue el que llevó a la Virgen, quién fue el depositario de Jesús en el vientre de la Santísima Virgen María? Pues el Espíritu Santo. Así en cada momento en el que nosotros, y ya obviamente no podríamos pensar, el tiempo de Dios, lo hemos dicho siempre, el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Y yo decía, bueno, para vivir esto, y uno se siente en algunos momentos en que tiene a Jesús y en que estoy cuidando a Jesús, y bueno, yo soy capaz de cuidarlo, en otros momentos que uno dice, Dios mío, se me quedó en el templo, lo que hablábamos ahorita. La cuestión es que no es ponernos a decir, es que Jesús lleva un año en mi vida, entonces voy a durar todo este año como si Jesús viviera en mi vida, porque ni siquiera así es la iglesia. Si vemos ahí los tiempos litúrgicos, ¿cierto? Y en el mismo año contemplamos la vida, pasión, muerte, resurrección del Señor. Y vamos allá y nos devolvemos. Y volvemos, ¿pero por qué? Porque nosotros lo decíamos, no sé si el otro día, que un hábito se convierte, o sea, en la repetición de algo se convierte en un hábito, y así debe ser que nosotros nos habituemos a vivir con Jesús en todos los momentos. De pronto es la sintonía que debemos tener con Él. En este momento Dios me pide que lo cuide como un niño, o me pide que esté como María al pie de la cruz, aunque no sienta nada, y siga siendo fiel.
O de pronto es el momento en el que me perdí y dejé al niño en el templo y me fui a hacer mi voluntad, que debo volver nuevamente, así sea 3 días que me demore de camino nuevamente, en entender, en comprender qué me está pasando, las dificultades económicas, lo que sea, pero vuelvo nuevamente a los pies de él a decirle: no te vayas, te necesito. Así me estés diciendo que no eres tú el adolescente parezco yo, ¿sí? Es verdad. Entonces, como contemplar toda la vida de Cristo en nuestra vida, pero sabiendo cómo sintonizarnos con el Señor de qué nos está pidiendo en cada momento. Y esa sería una pregunta muy buena para este día y para esta lección divina. ¿Qué me pide hoy el Señor? O sea, ¿qué etapa de la vida quiere vivir hoy en mi vida? ¿Qué me está pidiendo? A través pues del Evangelio, y también de lo que me está hablando a través de los acontecimientos de mi vida. Hoy me pide que tome decisiones como San José, que tuvo que tomar una decisión y decir: yo no voy a arriesgar a Jesús y no me voy a meter en eso porque puede ser peligroso. O me está pidiendo que tenga paciencia y calma, como de pronto lo pudo haber tenido Zacarías todo el tiempo que estuvo mudo, ¿cierto? Por haber dudado del Señor. Me está pidiendo que no hable, que modere mis palabras. Bueno, puede ser que me está pidiendo en este momento no puede ser porque se termina la lección, pues. No, mentiras. Pero quiero decir, toda la vida de Cristo en mi vida, y qué me pide, y cómo, y lo otro, yo saber cómo afrontarlo, porque esa es la dificultad. Exacto. ¿Sí me entiendes? A veces uno puede estar sumergido en un montón de problemas económicos, problemas en la parte afectiva, en la familia, los hijos de pronto están un poquito desobedientes, esto, lo otro, la situación se pone muy tensa y difícil. Bueno, entonces uno ahí decir como: Dios mío, ¿qué momento viviste tú así? ¿O en qué momento María se sintió así? ¿O en qué momento hasta José se sintió así? Sí, que son las personas que vivieron pues de cierta forma una perfecta unión con el Señor desde el momento desde que fue engendrado pues en la Santísima Virgen María, ¿sí? Entonces uno ponerse a mirar ¿en qué momento estuviste así? Bueno, ¿y cómo actuaste? Entonces eso quiere decir que yo cómo puedo actuar en este momento. Casi que sería una lección para esas circunstancias también de la vida. Y fíjate, claro, es hermoso, no, esto está increíble. Sí, no, impresionante en serio, porque siempre hemos creído y nos dicen, nos enseñan: Mariana, puede quitarse la chaqueta, que ya esta muchacha está hirviendo acá, está ardiendo. Pero no está haciendo tanto calor, muchacha. Está chévere el ambiente. Se me olvidó lo que iba a decir. Ay, perdona. No, ya. Que siempre hemos creído, incluso creo que hay una misma cita bíblica que lo dice, que como que la palabra de Dios es la brújula que en la que no sé qué está la ruta de nuestra vida o algo así. Y el manual de vida. Exacto, como ese manual de vida, pero es que efectivamente uno lo puede tomar, uno lo puede vivir así. Y por eso es que es importante esto de hacer aparte de hacer la meditación, conocer qué fue lo que sucedió en el pasaje bíblico, que es el paso 3 de la lección, que es, bueno, entender qué pasó. Porque cuando uno entiende, por ejemplo, los personajes que hay en la palabra de Dios y uno ve las situaciones, va a llegar momentos en nuestra vida, tú lo decías, en los que vamos a vivir situaciones similares a las que vivieron, por ejemplo, Jesús, que siempre en la lección meditamos el Evangelio, situaciones que vivieron X o Y personaje, y vemos también, y si uno conoce qué fue lo que sucedió al final de ese pasaje bíblico, pues uno puede decir: bueno, yo estoy pasando por esa situación. Yo entendí en esa lección divina que hice algún día que lo que hizo Jesús o lo que le respondió Jesús a tal persona fue esto. ¿Qué tal si yo tomo esa respuesta en esa situación que estoy pasando ahora? Es decir, la lección divina nos da el paso A, el paso B y el paso C, lo que alcanzaremos, lo que alcanzará a suceder en nuestra vida. Y eso lo vemos en lo que hacemos a diario. Actitudes que tenemos. Uno sabe que si se enoja y que si uno deja que el enojo llegue a la vida de uno, luego más adelante llegarán más cosas que quizá le compliquen la vida a uno de tal manera que sucedan cosas terribles. Pero si uno entiende, por ejemplo, en parábolas o cosas donde habla Jesús del perdón, ¿cuál es la actitud que uno debe tomar? Y aquí estoy poniendo uno de los tantos miles de ejemplos que puede tomar. Pero bueno, señores, queremos es escucharlos a ustedes, que es que esto acá está muy bueno. Está muy bueno. Y saben una cosa, les voy a confesar a todos lo que estábamos hablando ahorita, perdón. Lo que pasa es que a veces aquí en la productora hay mucho trabajo porque que tenemos un evento y que hay que hacer una cosa y que la otra. Entonces le estaba diciendo yo a Mariana, Mariana, a mí en veces hasta me da ganas de pronto algunos días no hacer la lección. ¡Auch! De algunos días no hacer la lección debido a todo el trabajo que hay y no sé qué.
Pero esos días es cuando el Señor más nos fue cachetea. increíble, increíble, por ejemplo hoy. Sí, sí, no, y créanme, hay días que nosotros hemos salido acá como que Juli, o yo le digo, ay Juli, pero esto, pero lo otro, pero es que fíjate, y es que esto no está funcionando, y hay problemas aquí, o lo que sea, y ese día, o no sabemos qué, pero estábamos esperando a alguien y de pronto no llegó, lo que sea, último momento, sucedieron tantas cosas que pueden suceder y que ustedes se han dado cuenta que suceden aquí. Claro, ¿cierto? no, y hay cosas que, por ejemplo, nos desaniman acá. Pues es increíble. O sea, aquí suceden cosas que uno dice, no, pues uno todo el trabajo y no sé qué, y que ahora que el internet, que no funciona, que todo estaba muy bien, que el cable, que el micrófono, que la cámara. Les cuento, yo creo que muchos ya saben, nos robaron una cámara en la marcha. Entonces, hay cosas que suceden que uno dice, pero señor, Para que nosotros vean que trabajando somos para ti, humanos, que somos trabajando para humanos. ti, mire lo que está sucediendo. Y entonces, pero bendito sea mi Dios que el Señor nos habla, Mariana. ¿Qué? No, impresionante que hoy el Señor quería decirnos, mire, para que nosotros, esto yo creo que también es un regalo muy grande porque ahí es donde uno se da cuenta que todo es gracia de Dios, ¿sí? Y entonces Él lo prepara a uno como con una humillación pequeña para que, digamos, hoy hemos llegado a meditar algo tan profundo, pero no lo esperábamos, ni siquiera estaba en nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros hicimos una oración al Espíritu Santo, tenemos la certeza de que es la acción de Él en este momento y no no solamente por nuestras almas, sino porque a través de estos medios se están evangelizando un montón de personas. Entonces, me parecía muy bonito, me hice acordar otra vez de la película de San Pablo, porque es que él le decía, en un momento llega uno de el que estaba, uno de los que lo tenía en la cárcel y le dice, otro le dice a él, vaya y engáñelo hablándolo de todas sus grandezas. A todo hombre se le puede herir o ir por la parte de, pues por De la su soberbia. egocentrismo. Ajá. Entonces él va y entonces le dice, lo saca, y Pablo todo herido, pues porque ya Pero físicamente lo cascaron y lo volvieron nada. sí, ya muchas veces. Él Ajá. estaba al comienzo de la película, la primera imagen es Pablo tirado en el piso con toda la espalda flagelada, toda. Entonces, en un momento él llega y le dice, yo sé que caminas así porque te han flagelado, y le dice, eso no, esa es otra parte antes. Ujú. Le dice, caminas así y porque la espalda nunca se cura, le dice, porque siempre estás por el movimiento. Entonces entonces pues él se queda callado, ¿no? Pero luego entonces lo saca a caminar después de esto y le dice, le empieza a decir, me equivoqué contigo, tú no eres esto, es un soldado, y y entonces le dice Pablo, no, yo no quiero ninguna cosa, o sea, yo presumo es de mis debilidades, yo no tengo ningunos dones, yo no tengo nada, es que yo lo único, es que reconociendo mis debilidades y mi miseria, es que se dan cuenta de que yo no soy, es que Dios es quien actúa, y le dice, entonces tu Dios puede hacer tal cosa, una cosa que no puedo decir porque le revelaría cosas de la película. Entonces tu Dios puede hacer tal cosa, una necesidad que él tenía. Y le dice, puede ser que sí, pero no sé, es que sí, esa es la voluntad de él. Entonces él le dice, entonces tú no ofreces nada y tu Dios no ofrece nada, ¿sí? Entonces es muy bonito porque yo pensaba, en este momento, Dios le permite a uno a veces como que estar en esos momentos así, para que uno cuando pues llegan en el momento en el que estamos en la predicación, en lo que sea, hablando pues en nombre de Dios y haciendo por ejemplo, que es un apostolado, pues uno diga, definitivamente esto no es de uno. Ay, me sentí como hablando como Juli. Pues entonces uno diga. ¿Qué? No entendí nada. No te preocupes. El caso es que uno diga, no, esto es, miren, fíjense que Dios actúa por medio de lo que sea, pero la cuestión es que esto también nos toca a nosotros, nos ayuda a nosotros, no vayan a creer, nosotros no somos perfectos, siempre se los hemos dicho, debilidades, muchas, pecadores, hasta el último día, pero esta es la idea y fíjense que esto nos sirve muchísimo. Fíjate, Juli, que nos sirve. Bueno, yo creo que por acá, sí, señores, hay mucha gente por acá sacando letreros ya para hablar. Estamos meditando en este super evangelio del día de hoy, Evangelio de San Marcos, capítulo 9 del 30 al 37. Estamos en la parte de la meditación. ¿Qué me dice a mí ese texto? Ya no remitiéndonos a lo que sucedió históricamente con Jesús, que es donde parte todo, sino ahora, en mi actualidad, en el día de hoy, en mi vida, en tu vida. ¿Qué me dice este texto? Nos dice por acá Lady Viviana, a mí me dijo la lección cuando escuché lo de los niños, recordé esta sociedad que ya no quiere tener hijos, que están pasados de moda el hecho de tener hijos. Qué impresionante la situación Eso es actual, ¿no? impresionante. Y también ese texto bíblico es muy fuerte, porque ahí Jesús dice, el que recibe a uno de estos mis pequeños me recibe a mí.
no sé si hay otra Hay parte otro, que dice claro, y el que lo rechaza me rechaza a mí o algo así, pero uno también puede inferir eso. Exactamente. Imagínense, por ejemplo, con esta situación del Por eso, aborto. y decir, los judíos, todos ellos que no quisieron recibir a Jesús como niño, el mismo Herodes no lo quiso, entonces la comparación que haces tú, no me recibe a mí, no me quiere a mí, ¿cierto? Entonces está fuera de mí. Entonces, y ver, por ejemplo, para quien no, o sea, para nadie es un secreto que obviamente tener un hijo es una responsabilidad, ¿sí? Entonces, yendo a lo que veníamos hablando ahorita también, pues obviamente quiere decir que aceptar a Dios como un niño y que no es un Dios que solamente te viene a hacer milagros, sino es un Dios que quiere habitar en ti como un padre, como un hijo, como un espíritu que quiere llenar tu vida y santificarla, pues eso requiere de responsabilidad y de trabajo, de constancia, de esfuerzo, de sacrificio, de alegrías, de felicidades, de tristezas, de gozos y todo lo que acabo de decir, lo mismo trae el hecho de tener los hijos. Responsabilidades, tristezas, alegrías, gozos, a veces dificultades. Entonces, me parece muy apropiado esa reflexión impresionante. Es verdad que sí, que a veces uno, en esta época, pues ven a los niños como un estorbo, como una dificultad, como que, pues precisamente por el egoísmo. Y uno puede perder al Señor, ¿por qué? Por el egoísmo. Sí, no sé, pues. Sí, oiga, muchas cosas allá. no, hay Pues, muchas si cosas yo acá. sigo hablando. No, leí acá un mensaje, es que no ves que estaba buscando la lección de hoy, no la encontraba. Claro, si es que tenía, que el lunes 22 siempre me pasa. Pero esperen un momentico que ya voy a corregir todo para que todo esté perfecto como, bueno, ahí está ya. Martes 22 de mayo, muy bien, ya está todo súper. Nos dice por acá Sandra, gracias a... ¿Quién me escribió el mensajito? No sé. Se dieron cuenta de la equivocación ahí en la fecha. ¡Ey! Cuando ustedes se den cuenta de que está escrito lo que no es, me avisan rápido y no después de que pasen 3 horas de la lección para poderla corregir. Gracias a los que nos van avisando. Sandra Línea dice, el Evangelio me invita a desear en mi alma siempre ocupar el último lugar, el lugar del siervo, el lugar del esclavo, porque hay más alegría en dar que en recibir, hacer como niños y abandonarnos en Dios. Dice también Teresa González, hoy el Señor me dice que me deje guiar como lo hacen los niños, y así algún día poder no solo estar en medio de Él, sino poder ver su rostro y quedarme ahí para siempre con Él. Nos dice también Carolina desde Canadá, dice, el día de hoy el Evangelio me invita a reflexionar qué tan grande es mi fe y qué tan abierta hoy me encuentro a dejarme moldear por Dios, acorde a su voluntad por el bien de mi alma. ¿Será que me encuentro como ese niño inocente que depende totalmente de sus padres para todas las cosas? Asimismo me encuentro yo esperando mi fe y en santa voluntad de Dios en mi vida. Dios te bendiga, Carolina. Tenemos... Señora. Uy, no, me hizo recordar Sandra y seguimos en la Biblia. Cuando ella decía que tenerme en mi alma como el último, me hizo recordar a San Juan Bautista, que a mí me impacta y me impresiona, impresionante, de verdad, impresionante, muy impresionantemente. De lo más impresionante. De lo más impresionante que pueda impresionar a alguien. La vida de San Juan Evangelista, San Juan Bautista, porque era eso, o sea, cuando él habló y digo es que yo tengo que menguar y, o sea, yo tengo que desaparecer y él es el que tiene que crecer, era eso, o sea, él la tenía pero clarísima. Ese es otro gran ejemplo que uno puede seguir, porque un hombre de una oración impresionante, mortificación ni se diga, que tuvo el encuentro personal con el Señor desde el vientre de Santa Isabel, hablando o haciendo referencia nuevamente a los hijos que no queremos dejar nacer, y él desde su vientre pues recibió esa gracia del Espíritu, y que toda su vida fue eso, mostrar a Cristo, nunca fue mostrarse a Él, toda su vida fue, y que era lo que lograba que Él supiera que era lo que quería el Señor de Él, la oración, la mortificación, estar teniéndose a Él como último, y que en el momento en el que ya tuvo que hacer lo que tenía que hacer, de darle la gloria perfecta a Dios, supo cómo hacerlo, estaba preparado para eso. Entonces, la verdad, me pareció eso, y que fue lo mismo que hizo la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra, hágase tu voluntad. Tenemos audios a través del 340 11 900. Ahí la participación de todos ustedes enviándonos su meditación.
Viviana desde Yopal, Casanare. Viviana, bienvenida. Hermanos misioneros, muy buenas tardes. Nadie como Dios. Hoy el Santo Evangelio me está preguntando, ¿quién es el primero en tu vida? ¿Tú qué quieres ser en tu vida? Lo primero en tu vida es desear las cosas de Dios o desear las cosas del mundo. Hoy el Señor me muestra que el mundo me tiene y tiene a todos los seres humanos en diferentes circunstancias, en diferentes propósitos, en diferentes actividades. Muchas de las veces roban la paz. Hoy el Señor nos está diciendo, o me está diciendo a mí directamente, que aquel que fue entregado a los hombres y lo mataron, resucitó por mí. Y que yo necesito resucitar. Yo tengo que dar muerte a ese hombre viejo. Yo tengo que volverme una niña. Yo tengo que desear lo más importante que es el cielo, pero con clave de resurrección y después de matar. Nadie como San José. Viviana, Dios te pague. Desde Santo Domingo en el Ecuador, Dylan. Un saludo grande en el Señor. Hoy he tenido la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que hoy la lección divina me ha dejado. Jesús le presenta a un niño a quien abraza y le dice: el que coge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y con ello está acogiendo a quien me ha enviado. A veces nos creamos expectativas que están fuera de lugar y que solo abarcan la lógica humana. La lógica de Dios es diferente a la humana. No nos llama a la búsqueda del poder, de la riqueza, de la fama. Nos llama a una vida en humildad y servicio, donde los demás son lo más importante. La lógica humana nos conduce al egoísmo, al mundo, al demonio y a la carne. A la lógica de Dios, al desprendimiento es donde nos llama Jesús, el desprendimiento de sí. Y ser como un niño, dejarse llevar por Dios y sentirse necesitado de Él. Amén, Dylan, Dios te pague. Liliana desde Medellín, Lilianita. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. A mí el Evangelio de hoy me invita a tener más intimidad con el Señor, a estar más a solas con Él. Porque Él no quería que muchos se enterasen de que Él iba con los discípulos, porque quería instruirlos. Y qué manera mejor para Él instruirnos que cuando estamos a solas con Él. También en el momento que dice, llamó a los 12, porque él necesitaba más privacidad con ellos. Entonces me pide que esté más a solas con Él en el Santísimo, en la intimidad, para Él poderme instruir. Y también otra parte donde dice, el que reciba un niño como ese me acoge a mí. Uno a veces le presta más atención a una persona de alta sociedad o de pronto con muchos estudios, con un doctorado, bueno, qué sé yo, que de pronto a una persona más así sencilla, más humilde, como más pequeña, menos importante, por decirlo de alguna forma. Entonces también me llama a verlo a Él como desde lo más pequeño. No tiene que ser en cosas grandes, sino desde lo más pequeño. Y después de María. Nadie como San José. Oiga, increíble eso, que uno aprende mucho más de las personas que supuestamente, entre comillas, no tienen títulos y formación, como lo dice Liliana, y que en serio que nos enseñan más cosas que cualquier otro. Rosita desde Medellín. Rosita, bienvenida. Rosita, Y después de María. Nadie como San José. Buenas tardes. A mí la lección, o sea, también me llama mucho la atención ese pedacito en que dice que tenemos que ser niños para poder entrar, o sea, tenemos que ser como niños. Y que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, no solamente lo recibimos a Él, sino que también recibimos al que nos envió. Y es que, o sea, es una comparación muy bonita la que Jesús hace, la que Dios hace, porque es que un niño es muy transparente. Y porque si somos como niños somos dóciles, si somos como niños somos transparentes, si somos como niños aprendemos a obedecer y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces también me llevaba a recordar cuando Nicodemo dijo que cómo podía nacer de nuevo, cómo se podía meter nuevamente Eso, ¿no? al vientre de su madre. Y era cuando Jesús le decía que era que había que nacer del Espíritu de Dios. Porque cuando estamos grandes estamos llenos de mundo. Tenemos que vaciarnos del mundo y llenarnos del amor de Dios. Y cuando tenemos a Jesús, porque lo estamos recibiendo continuamente en nuestro corazón, cuando somos de Eucaristía diaria, cuando podemos vivir todos los días en una Eucaristía esa sagrada pasión de Jesús y entender cada momento
y vivir ese momento tan espectacular cuando Él entra en nuestro corazón. Sabemos que tenemos todo un cielo dentro de nosotros y eso nos lleva a una docilidad, eso nos lleva a negarnos a nosotros mismos, a negar nuestra voluntad y decirle al Espíritu Santo que sea solamente la voluntad de Dios en nosotros para que se cumpla el plan de Dios en cada uno de nosotros. Y después de María. Nadie como San José, qué belleza, Rosita. Tienes que venir un día, Rosita, a la lección. Sí. Sí, que le pido a la Virgencita el milagro de que le den permiso en el trabajo para ver si conocemos todo lo que el Señor ha hecho en Rosita aquí, que nos cuente muchas cosas. Tenemos a Adela desde México. Adela, bienvenida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Desde Los Cabos, México, Adela. Un abrazo a Mariana y a Juli. Un Pues abrazo a mí para el ti Señor, también. pues, me da a conocer y me presenta el amor. Si yo quiero describir el amor, lo describo a través de un niño. Porque en Juan 23 dice, si alguno me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará, y entonces haremos morada en él. Esa secuencia que nuestro Señor Jesucristo marca en este evangelio. También dice que en la casa de su Padre, Él tiene muchas habitaciones. La casa de nuestro Padre es el corazón. En Corintios 11 nos dice, cuando era niño, hablaba y pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Y ahí está el problema en los momentos actuales. Esa habitación del Padre que es su corazón, esa casa que es su corazón. En estos tiempos muy difíciles en los que se le quiere robar la inocencia a un niño. Y sobre todo ya nosotros cuando tomamos, ahora sí que nuestras actividades y nuestras formas como hombres, pues ahí es donde nos desviamos. Adela, Dios te pague por tu meditación. Bueno, a todos los que participaron en el día de hoy, una belleza como siempre poder escuchar lo que el Evangelio les llegó ahí al corazón y bueno, también poder recibir las enseñanzas que Dios nos da a través de sus audios, a través de sus mensajitos. Mariana, creo que ya nos tenemos que ir. Sí. Sí, ¿Es señora, así? ya es muy tarde. ¿Cómo así? ¿Qué te deja la lección divina del día de hoy para que nos vamos? Bueno, no, ya clarísimo. Pues la pregunta de Viviana también estuvo muy buena, de quién está primero en tu vida, sobre todo porque de pronto eso era lo que se preguntaban los apóstoles, ¿quién es el primero? Y entonces como que en ese momento se olvidaron de Jesús, pues el primero es Él, y Él dijo, el primero soy yo, y no se los dijo pues así, el primero soy yo porque yo me hice niño, pero se los dio a entender, el que quiera ser el primero. Y él, si quería ser el primero, pues él fue el que es el primero, no es que el que quisiera. Él que es el primero, se hizo el último, se hizo el servidor de todos y lo dijo, desde que me hice niño, el mismo Dios se ha hecho un niño para estar en medio de ustedes, ¿cierto? Y ya la otra pregunta que era, bueno, ¿y qué momento quiere vivir Dios en tu vida? O sea, ¿cuál es el momento que quiere Dios estar viviendo en tu vida? ¿Quieres que lo cuides? Bueno, eso que estábamos hablando en esa reflexión, eso me deja esas preguntas, pero para hacerlas hechos en mi vida, ¿cierto? Estar pendiente, tratar de recordar todo lo que hemos aprendido a través de la lección divina y poder hacerlo obra en cada uno de los momentos de nuestra vida. No es fácil. Van a haber dificultades, algunas veces nos pasará mucho, creo yo, que somos muy parecidos al Antiguo Testamento, pues porque no veíamos a Jesús, claramente, ¿cierto? En el Antiguo Testamento las historias eran así, ¿qué pasaba? Había idolatría, había un montón de cosas, entonces lo mismo le pasa a uno. Desconfía mucho de que Dios exista, lo veía en la película, véanla, lo veía uno también en la película, ellos decían, pero ¿quién de nosotros cuando estaban la comunidad ahí pasando dificultades?
y estaba solamente Lucas, Priscila y Aquila, y había un jovencito que decía, pero es que ninguno de nosotros caminó con Jesús. Jesús ni siquiera vivió estos momentos tan horribles en los que en la oscuridad que está Roma. Entonces, ¿cómo sabes tú que Dios nos está pidiendo que actuemos con amor en este momento? ¿Qué puede decir? Bueno, ¿quién podría imaginarse más bien que Jesús viniera y nos dijera que actuáramos es contra ellos, contra los romanos, o que tuviéramos, si era un niño que estaba ahí como tratando de, pues tenía mucho dolor en su corazón, muchas cosas. Entonces, claro, todos quedaron así como, pues porque, sí, o sea, tú cómo vas a saber, pues porque, sí, o sea, pues estaba dando cuestionamientos que razonalmente pues eran claros, sí, pero sí. Perdía la fe, perdía lo sobrenatural, perdía la confianza en Dios, ¿cierto? Entonces Lucas, viéndolos ahí ya como en medio de todo eso, se levanta y dice, ninguno de los que está aquí caminó con Jesús, dijo él, ninguno de los que estamos aquí. Pero siempre lo que él repitió siempre, entonces él empieza a decir, pero yo he estado estos días que he estado con Pablo, lo he visto herido, llagado, viejo, lo que sea, esto, lo otro, y lo he visto siempre aferrado a lo mismo, a la verdad del amor. Y le dice, el camino es el amor. Y el muchacho de una vez se baja y todos dicen, sí, es verdad. O sea, se ve ahí como el bullicio, pues, de que todos diciendo ta. Entonces se me olvidó por qué estaba diciendo eso. ¿Qué era lo que está diciendo? No sé. El caso es que, bueno, que nos pasa mucho como en el Antiguo Testamento, que como ninguno caminó pues con Jesús, ni sí, lo hemos sí. visto, y cómo actuaría Jesús en este momento, uno diría, no, pues ahora sí, como Juan de pronto querría traer fuego y hacer que estos, mejor dicho, que era pues fue muy parecido a lo que le sucedió al muchacho en ese momento. Él decía, deberíamos mandar a traer fuego. Un rayo que partiera con Dios todo con todos esto. los romanes y todo. Pero bueno, entonces eso es, nos pasará mucho como en el Antiguo Testamento, pero pues valernos de lo que Jesús hizo, de lo que nos dejó, de esos ejemplos y de toda la vida de los santos, para que perseveremos, persistamos, insistamos y nunca desistamos. Muy bien, Dios los bendiga a todos. Gracias por haber participado en la lección divina del día de hoy. Estuvo muy buena, muy buena. Nos vemos, si Dios lo permite, mañana a las 11:15 de la mañana. Recuerden que la tarea es de cada uno en el transcurso del día, y antes de que llegue la próxima lección divina, poder hacer concreto todo esto tan lindo que el Señor nos ha regalado a través de sus meditaciones, poderlo hacer concreto en algo, un acto concreto para el día de hoy. Es una invitación entonces que pues la liturgia, o más bien la iglesia, nos regala a todos en un último paso de la lección divina, y es hacer un propósito en nuestra vida, un propósito concreto, y no un propósito para dentro de 20 años, sino un propósito hoy, en estas 24 horas antes de meditar la otra. ¿Qué tengo que hacer? Marianita, oremos para que nos vamos. Sí. Listo, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos, Señor, infinitas gracias por esta lección divina. Has estado grande con nosotros, Señor, y estamos alegres. Le has traído paz, gozo a nuestras almas. Te damos gracias porque has respondido a nuestras palabras, porque has entrado. De pronto venías golpeando la puerta de nuestro corazón y te hemos dejado entrar. Perdónanos, Señor, porque no es, o sea, es llena de gozo saber que vienes cuando te llamamos, que en verdad no eres el primero que quiere estar en nuestra vida, el que quiere que tengamos en cuenta. Por eso te damos gracias y te pedimos perdón por las veces que no lo hacemos y te dejamos a un lado. Te entregamos, Señor, a todas las personas que en este momento están pasando dificultades o un momento de la vida en que no saben qué hacer. Te pedimos que llegue tu palabra, Señor, que llegue tu palabra a darles paz, tranquilidad, fe, esperanza, amor, Señor. Que llegue a todos los lugares, a todas las personas, a aquellos que no entienden la vida, que no le tienen un sentido a la vida, a aquellas mamás que están pasando dificultades, a aquellos bebés, niños, hijos, adolescentes que están de pronto pasando por enfermedades, por tribulaciones. Te suplicamos, Señor, que llegue tu palabra como rocío suave, o que llegue, Señor, como esa paz, como ese susurro, ese viento que necesita para refrescar nuestras almas. Te damos gracias, Señor, infinitas gracias por haber escuchado nuestras oraciones. Gracias por hablar a nuestra vida. Te
Te entregamos a todos nuestros hermanos, a todas las personas que han hecho este día, esta lección divina, a las que lo harán después. Te entregamos a cada una, que llueva sobre cada uno de nosotros gracias abundantes, Señor, de conversión, especialmente de conversión, pero también la más importante, de perseverancia, de fortaleza, de confianza en ti, Señor. Las necesitamos todos. Por eso también, Virgencita, te regalamos esta rosita para que nos ayudes como tú a hacer siempre la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.